Ok, hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Yo sé que suena como repetitivo, pero doy mi nombre para las que son nuevas suscriptoras. Entonces, hice a Ghostbusters a los 4 miembros de la primera serie, de la primera película. Es Peter, Winston, Ego y Ray. Todos tienen mochila y solamente hice un atrapa fantasmas y se lo puse a Igo. Bueno, está suelto, tú se lo puedes poner a quien sea. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que disfrutes haciendo estos 4 personajes de mi época y que te guste, ¿ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Ayer empecé a hacer algo, les soy sincera, pero no me llegó la inspiración. Y ahorita que se me ocurre algo, voy a ocupar la base cuerpo de los muñecos de 18 centímetros, vean, y vamos a tejer 3 en color carne y 1 en este tono, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Los cazafantasmas. Los voy a hacer tamaño pequeñito. No sé por qué se me ocurrió. Dije, ay, perdón de la emoción. Que dije, voy a usar el cuerpecito que ya hice para utilizarlo y no tenerlo ahí aventado. Y de una vez darles ideas de cómo hacer los pantalones, el trajecito. Y entonces, sé que este traje es en especial un poco diferente, pero más o menos te vas a dar la idea de cómo lo puedes vestir. ¿Ok? Entonces, te dejo el link en la caja de descripción de donde están los cuerpos base de 18. Eso no lo voy a sacar porque pues no tiene caso, es hacer lo mismo pero en diferentes tonos de piel. Entonces, miren, voy a tejer los 3 muñecos al mismo tiempo, ¿ok? Y al final los cabellitos son los que voy a ver si los hago así en corto los videos de cada personaje o la base, pues todos son lo mismo. Entonces, vamos a utilizar el cuerpo base del muñeco de 18 centímetros. Vamos a ocupar este tono de café para el cuarto Ghostbuster, para el cuerpo del cuarto personaje. Voy a ocupar estambre negro para las botas. Yo no tengo estambre negro, la verdad no tengo estambre negro y las voy a poner en café oscuro, pero tú ponlas en negro, por favor. Es que yo no tengo negro. Entonces, el color carne es para los otros 2 cuerpos, bueno, son los 3 cuerpos de los 3 personajes. Y voy a usar este tono. Miren, estoy usando estambre angorita, pero tú puedes usar abuelita, puedes usar el que tú gustes. Lo que no sé es qué tan diferentes salgan las medidas, ¿ok? Entonces, vean, yo voy a usar este tono para los trajes. Tengo poquito, ya no tengo tampoco mucho. Si no, voy a meter este otro tono para los otros 2. Aunque espero que me alcance. No importa, se verían bien, no se preocupen. O buscar uno que tenga bastante para que me alcancen los 4 tonos iguales. Pero casi no se va a notar, miren, casi no se nota. Entonces, pero les pongo el color carne para que vean que sí se distingue entre el carne y el color beige. Que de hecho creo que este es neutro, no me acuerdo el nombre, crudo, perdónenme, es crudo. Y entonces,
eso es en estambre angorita. En estambre cadeneta, para los cabellos voy a usar color negro, que sí tengo bastante en cadeneta, o Junior. Ah, no, es Charlie. Charlie, se llama Charlie o Junior el estambre. Es que también lo compro a granel, no lo compro con etiqueta, entonces por eso nada más lo compro así. Y en color café oscuro para el cuarto Ghostbuster. Y vamos a necesitar gancho de 3.0 milímetros. También vamos a necesitar, ahí es que saqué ojitos ayer para lo que iba a hacer, pero no me convenció y lo desbaraté. La verdad lo desbaraté. Miren, voy a utilizar estos ojitos. Veamos. De una vez vemos esto. Sí. Miren. Sí, voy a usar estos. Estos son ovaladitos. Si no tienes ovaladitos, no te preocupes. Es de 1.2 centímetros de largo. Si no tienes ovalados, puedes usar redonditos. Miren, redonditos quedaría así. A ver si estos... No, quedan muy pequeños. Sirve que les enseño cómo voy escogiendo los ojitos. O sea, bueno, ahorita ya la práctica ya me ayudaba. Ah, miren, estos se ven más bonitos. Estos miden 1 centímetro de diámetro. Pueden usar de este estilo, pueden usar de los que son planitos, que creo que se verían más bonitos. Espérenme. Déjenles enseño. Todos estos ojitos los consigo en Temu. Sé que a muchas se les hace caro, pero la verdad a mí se me hacen baratos porque aquí yo no los consigo. La verdad ya no los consigo acá. Miren. Estos son de 1 centímetro. Ay. Estos son de 1 centímetro, pero son planos. No son redonditos. Ahorita les digo cómo. Miren. Estos son planos y estos tienen redondez. Ay, aquí está. Aquí se ve. Vean. Y es de 1 centímetro. Son estos. Se ven muy diferentes. Entonces, con estos se verían mejor. Y entonces, yo voy a ocupar todos en plano, pero ovalado. ¿Ok? Hay detallitos que necesitamos el fieltro rojo. A ver. Para las chamarras. Y necesitamos, dejen veo, a ver si saco. Es que luego bajo la foto, pero no baja en donde la estoy viendo. No bajo. Entonces, y blanco, creo que blanco también. Estos cuadritos que compré en Temu, ay, me están sirviendo muchísimo. La verdad, sí me sirvieron, yo te los recomiendo. Sí sale un poco caro, porque sí sale un poco caro el fieltro, pero vienen un buen de colores. Ok, para este Egon necesitamos lentes. Espérenme, los lentes, déjenlo, busco en mi cajón. Acá está, en mi cajoncito. Los lentes. No. Los hacemos grandes, le ponemos grandes. ¿Cómo ven? O le pongo pequeños. A ver. No, le pongo estos. Estos son del número 0.
estos lentes. Esos sí los conseguí acá en donde vivo, pero también los puedes conseguir en Temu, pero sí salen un poco caros. La verdad, te soy sincera, sí salen caros. Yo por eso seguí comprándolos acá, porque no, sí se me hicieron muy caros en Temu. Pero si tú no tienes opción, yo sí te recomiendo que los compres ahí o en la mercería más cercana que tengas. Porque no, sí están muy caros. Pero ¿qué más necesito? Creo que es todo. Si me salen cositas, las voy a ir agregando, pero sí necesitamos un par de lentes. Y creo que ya. Entonces, voy a tejer los cuerpos base para partir de ahí. Voy a tejer los 4 cuerpos y regreso. Ok, vamos a necesitar 4 cajitas de 6 por 5 por 4 y de 2 por 4 de profundo, 6.5 por 2 de profundo. Ok, vamos a necesitar 4 circulitos de 3 centímetros de diámetro. También vamos a necesitar unas piedritas en color rojo. Vamos a necesitar también en color azul. Espérenme. En este azul. También vamos a necesitar miren, no sé, voy a ver si armo la cajita donde van donde atrapan a los fantasmas. La voy a también tener que hacer. Y voy a ocupar una tablita de 4 centímetros por lado para que mida 2 centímetros la cajita por 4, porque la voy a cortar a la mitad y hacer la cajita donde atrapan a los fantasmas. Y creo que es todo. Lo demás lo voy a hacer tejido. La pistola. Bueno, no es pistola. Bueno, es el donde... No sé si usar estos o hacer un... espérenme. O utilizar popotes, porque podemos usar popotes. Como ven, usamos 4 popotes y tengo un color negro. Espérenme. Sí, tengo en color negro. Voy a usar popotes. Si no lo tienes en color negro, no te preocupes. Puedes utilizar en otro color y pintarlo de negro. O sea, eso sí ya es a tu gusto. Y voy a usar... Y creo que ya. Es que puedes hacerlo hasta con fieltro y ponerle piececitas en color gris. Entonces también vamos a usar el popote en color negro. Y creo que ya. ¿Sale? Creo que es todo lo que me faltaba para la... vamos a necesitar 4 circulitos de 1 centímetro de diámetro para las insignias que llevan en el hombro.
Vamos a necesitar 4. ¿Ok? Y hacer el logo de Cazafantasmas. Creo que ahora sí ya es todo. Creo que era lo que me faltaba para las mochilas. Y lo que faltaba para la decoración de los trajes. Ok, miren, estoy haciendo el segundo cuerpecito basado en el cuerpo base de 18 centímetros. Entonces, vamos a hacer cuerpo por cuerpo y la ropita la voy a hacer por separado, ¿ok? Entonces, sigamos tejiendo los cuerpecitos. Necesito 3 en color carne y 1 en café y regreso cuando termine de tejerlos. Miren, ya acabé los 4 cuerpecitos, que son los 4 Ghostbusters. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejer el traje. No sé por qué me salió más gordito. O más bien me quedó muy flaquito. Fue el primero que hicimos. Quizás es por el tipo de estambre, porque les digo que como lo compro por granel, pues hay partes que vienen delgadas, hay gruesas y entonces así viene. Entonces, miden 18 centímetros de alto y vamos a hacer el mismo trajecito para todos. Me faltan algunos accesorios como cajitas para hacer las mochilas que llevan atrás. Entonces, esas las pido un ratito, pero vamos a hacer el traje para que todos estén igual y las botas. Las botas también son iguales. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer un traje para que vean cómo queda y de ahí saco ya mis apuntes para hacer los restantes. Ok, miren, ya quedó el trajecito. Me salió de una sola pieza. La verdad no había pensado hacerlo así, pero me salió bien chistoso. Miren, todos los trajes van a ser iguales y los zapatitos, que son las botas. Vamos a hacer esto. Se va a vestir el muñequito así, en la parte de arriba. Y le vamos a poner un botoncito en la parte del cuello. Jalo las patitas, así. Las vuelvo a poner bien. Ahí está. Y la manita entra aquí. Así. Vean. Entra la otra manita. Así. Y ya quedó. Ya quedó el traje y esta parte, espérenme, ahí está. Esta parte le vamos a poner un botoncito y que quede así, ¿ok? Entonces, las botitas. Vamos a ponerlas así. Espérenme. Así. Y vean. Queda la botita. Y el pantalón así. Dejen, levanto el pantalón. Así. Así. Así quedó. Vean. Entonces, vamos a hacer los trajecitos todos iguales. ¿Ok? Son así de sencillos. Bueno, no sencillos. Sí, están sencillitos de hacer. La verdad están sencillitos de hacer. Sí se lleva una cantidad grande de estambre el hacer el traje. Yo le calculo como unos 25 gramos. La verdad.
Y los zapatitos sí son fáciles, nada más que primero vamos a hacer el traje y luego hago los zapatitos, ¿ok? Me falta, todos los demás, pero así queda. Entonces, vamos a hacer las dos piernitas primero, se une y luego les enseño a hacer lo demás. En mi caso, no sé, yo ya no tengo de este tono de estambre, entonces van a quedar un poco diferentes los tonos, pero creo que no va a haber ningún reparo en eso. Pero si te sugiero que compres como 2 bolas de 100 gramos para que te alcancen a hacer todos los 4 trajecitos, porque sí se lleva bastante. Entonces vamos a comenzar con la pierna. Ok, vamos a hacer 2 piernitas, 2 tubos para el pantalón. Entonces, la primera se remata, la segunda no. Entonces, tejemos 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cerramos de manera circular con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 20 puntos bajos. En cada cadena tejo un punto bajo y así lo voy a hacer de la vuelta 1 a la vuelta 6. ¿Ok? Entonces, subo con una cadena, tejo punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Tejemos, rematamos la primera y la segunda la dejamos sin rematar para poder unir las dos piernitas. Entonces, lo tejemos y regresamos. ¿Ok? Bueno, vamos a tejer y regreso. Ok, una vez que tengamos los dos tubitos, vamos a tejer en la vuelta 7, que es la que sigue, porque tejimos 6 vueltas en cada tubo. Hacemos una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago una cadena, tomo la otra piernita y tejo 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y tejo un punto bajo sobre la cadena que habíamos tejido. Y vamos a tejer 10 puntos bajos en la primer pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y ya las uní. Así. En la vuelta 8. Ahí está. Vamos a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y tejo un punto bajo sobre la cadena flotante que se formó ahí. Y tejo 20 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y tejo un punto bajo en la parte de medio donde habíamos tejido un punto bajo sobre la cadena. Y tejo 10 puntos bajos en la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 9 y 10 vamos a tejer punto por punto. En la vuelta anterior nos dieron 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo cierro y regreso. Ok, miren. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, 3, 4 y tejo una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 13 a la 17 vamos a tejer punto por punto. Subo cada vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces tejemos de la vuelta 13 a la 17 punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. Miren, ya tejí hasta la vuelta 17. Antes de rematar, vamos a hacer esto. ¿Ven dónde terminé? Aquí. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y clavo ahí el marcador. Aquí terminé la vuelta y empiezo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos antes de terminar la vuelta. Vamos a rematar. Quito este. Y vean. Ay, perdón. Vean, aquí quedó. Dejen, pongo el rojo porque se ve más que el azul. ¿Ok? Entonces, rematé y es 1, 2, 3, 4 y en la quinta marco. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer una cadena,
sin soltar, jalo, sin soltar las puntas, jalo. Y me da una orejita. Entonces, aquí, en donde marqué, vamos a hacer una cadena. Ahí está. Y ahí mismo hago el primer punto. Y tejo vuelta 18. Quito el marcador y tejo 5 puntos bajos. No, 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos y tejo 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Y tejo 11 puntos bajos, incluido el que hice. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y tejo 5 cadenas. Ahí están. Y otra vez. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta clavo y hago 5 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3, 4 y 5. ¿Ok? No cerramos la vuelta. Giro el tejido y hago una cadena. Vuelta 19. Hacemos 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y tejemos 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas que habíamos tejido. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y tejo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y tejo otra vez 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido y vean. Ok, ya va quedando. Ok, dejen comer, voy a comer y regreso con el trajecito. Ok, hoy comemos chicharroncito verde que hice con frijolitos y arrocito. Regreso y como y regreso. Listo. Quedó delicioso. Entonces, vamos a la vuelta 20. Pero en la vuelta 19 me dieron 32 puntos bajos. Vamos a la vuelta 20. Giro el tejido. Espérenme. Ahí está. Giro el tejido y tejo una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Así. 6 veces. Y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejemos normal.
Entonces, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, 2 puntos bajos y nos da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y remato. ¿Ok? 1, 2, 3 y la disminución. Ok, y sigo tejiendo y regresamos. Ok, vamos a hacer la manga y entonces vamos a hacer esto. Lo mismo que hicimos hace rato. Una cadena sin soltar las puntas, jalo y me da la orejita. Y aquí clavo, jalo y hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto. Y vamos a tejer 13 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, y me va a sobrar un punto bajo al final. 2 puntos bajos, un aumento, 5 veces, no, 1, 2 y el aumento. A ver, veamos, va 1, 2, 3, 4, 4 veces y tejo un último punto bajo y cierro con un punto deslizado. Entonces, la vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 4 veces y tejo un punto bajo al final y me da un total de 17 puntos bajos. De la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 17 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y rematamos. Ok, de la vuelta 3 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, era lo que les decía, que ya no tuve del mismo tono, pero ahí voy, ahí la llevo, ya llevo 3 trajes. Entonces, ya en el video, en el pedacito anterior les dije que cómo hacía la manga y entonces terminándola, hacen la otra manga y ya quedó. Entonces, ahora voy a hacer los zapatos. Les voy a enseñar a hacer los zapatitos para que ya hagan los 4 trajes y los 8 pares, no, los 4 pares de zapatos, o sea, los 8 zapatos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir tejiendo el zapatito. Ok, para tejer el zapato vamos a tejer 2 cadenas. Y la vamos a tejer en color negro. Yo no tengo color negro, entonces lo estoy haciendo en café oscuro, pero es en color negro. Vamos a tejer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5,
6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro y cierro la vuelta con un punto deslizado. Iba a decir la puerta, pero ay, no invente. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos. Al terminar cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo, son 24 puntos bajos, pero ahora sí tomamos el punto completo. Lo tomo, bueno, más bien lo tejo y cerramos con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y no es cierto, son 12 puntos bajos. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces, vuelta 8. Tejo 6 disminuciones, 12 puntos bajos y nos da un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 9 subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado y rematamos. Y ya quedó el zapatito. Entonces vamos a tejer el otro zapatito para que sea el primer par. ¿Ok? Y vamos a tejerlo para los 4 personajes. Ok, miren, acabo de terminar ya los 4 muñequitos. Entonces, vamos a hacer los cabellitos. Eso ya será mañana. Es que ya son las 6:22 de la tarde. Y la verdad ya estoy cansada. Pero mañana sigo. Y una disculpa que me estoy tardando casi toda la semana. Pero es que hacer los 4 de jalón está muy, muy difícil. Ya también tengo las 4 cajitas para hacer las maletas. Bueno, no las maletas, lo que llevan detrás de ellos. Porque sí, van a llevar sus accesorios para que valga la pena. Y espero que pronto los pueda terminar. Les estoy subiendo videos de avance. Espero que les guste. Y seguimos trabajando. ¿Ok?
Ok, ya es otro día. Vamos a comenzar a hacer los cabellitos. De Peter, que es el más sencillo. El de Peter creo que es en tono como café. El de Egon es creo que es negro. El de Winston es negrito. El de Ray es como café. Es que parece café como más oscuro, algo así. Entonces, vamos a jugar con los tonos de cafés y de negro. Y el negro, pues, es negro. Ahora sí que no hay bronca. Vamos a comenzar con el de Winston, que es el más sencillo de hacer. Y luego me sigo con Egon. Y luego... bueno, no, empezamos con Peter, que es el más sencillito, que es como casquito. ¿Ok? Ok, vamos a empezar con Peter. Y lo voy a hacer en este tono de café. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy usando el mismo gancho número 13. No estoy cambiando. Sí, mejor le sigo con el 3. Entonces, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. No, ¿saben qué? Sí voy a cambiar el gancho. Vamos a cambiar al gancho del número 4. Es que se está haciendo feo el tejido. Entonces tejo 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos. Acuérdense que este estambre es cadeneta. 4, 5, 6. Es más grueso que el otro, que la angorita. Entonces por eso estoy cambiando de gancho. Ok, jalo. Y en la vuelta 2 es una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ahora sí, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 30 puntos bajos, un aumento y regresamos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y tejo 26 puntos bajos. De hecho, marqué donde terminamos la vuelta y conté 10 puntos antes de terminar la vuelta. Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 7, 26 puntos bajos. Ok. En la vuelta 8, giro el tejido,
subo con una cadena y tejo 26 puntos bajos. Vamos a hacer esto. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y cada que termine giro el tejido, ¿sí? Entonces lo vamos a tejer y regresamos de la vuelta, prácticamente es de la vuelta 7 a la vuelta 15, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta 15. Les iba a decir que iba a hacer menos vueltas, pero no. Voy a dejar bastante estambre, un poquito, no mucho. Y rematamos. Es que se me acaba de ocurrir algo. Este Peter tiene el cabello como un poco largo, pero lo tiene como hacia atrás. Entonces, vamos a hacer esto. Antes de pegarlo al cuero cabelludo, me voy a ir a la penúltima fila y vamos a hacer esto de hilvano. Hacer esto. Vean cómo se hace el cabellito. Y es que quiero que se vea un poquito largo, porque sí lo trae largo. La verdad sí lo trae un poco largo. Y aquí, veamos. Así. Y vean, se ve como... Y entonces vamos a hacer esto. Así. Ok. Y miren. Jalo un poquito. Y lo voy a coser así. Lo jalé y le di la forma y aquí rematamos. Me voy como si quedara dobladito. Igual de este lado, miren, quedó como doblado. No sé si ahí se distinga, creo que sí. Y entonces de este lado también. Así. Y entonces lo vamos a pegar con silicón líquido. Que a ver si el fin de semana voy a comprar más porque... Y vean. Lo pego. Pero arriba de donde cosí, ahí es donde le voy a poner el silicón. ¿Ok? No en la orilla del cabellito. Así. Ahí está. Ahora, viene lo bueno. Así. Y así. Ok. Ya quedó el cabellito de Peter. Espérenme. Aquí lo voy a bajar y lo voy a hacer así. 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 Y vean, queda como un poquito largo. Y vamos a ver los ojitos. Los ojitos está en la vuelta, que es la cabeza, que es donde hacen los aumentos. Es en la vuelta, espérenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérenme, que no tengo el patrón de cuerpo base a la mano. Aquí está. Es en la vuelta, espérenme, 28, 30, 32, 34, entre la 35 y 36. ¿Ok?
quedaron los ojitos. Entonces, ahorita no los pego porque nos falta la nariz. ¿Ok? Y las cejas, pero ahorita los sobrepuse nada más. Todavía nos faltan las mochilas. Entonces, ahorita nos vamos con con el otro que es espérenme, Rey. Con Rey es casi lo mismo, pero lo vamos a hacer en diferente tono, en cabello negro, creo que es negro. Y vamos a hacerlo corto, ¿ok? Con Rey vamos a hacer el cabello negro y vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena son 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Jalo de acá abajo y en la segunda vuelta hacemos una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 puntos, 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer 26 puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo que con Peter, pero ahora en color negro. Y vamos a tejer de la vuelta 7 a la vuelta 13, punto por punto. Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y giro el tejido. ¿Ok? Entonces, vean. Ya voy a llegar. Así. $26. Giro el tejido, subo con la cadena y otra vez. Entonces, de la vuelta 7 a la 13, punto por punto, 26 puntos bajos en cada vuelta. Ok, miren, llegué a la vuelta 13, 7, 9, 11 y 13. Y vamos a rematar en corto. Y quito esto. Escondo la tirita
Ya saben, primero yo clavo y luego ya lo paso, luego ensarto. Y entonces quitamos el excedente y lo voy a pegar. Este es rey, lo pego así. Este sí lo pasamos por toda la orilla. Así. Ahí está. Ok. Así. Y pego todo. Así. Y vamos a ponerle sus ojitos. Les dije, creo que en la 35 y 36. Y esta era la 28, 30, 32, 34, 35 y 36. A veces hasta ya caigo en rutina de dónde clavar los ojos y todo. Y ni sé cómo le hago, la verdad. Pero digo, ay, ya iban. Y ya. Pero le atino al el número que es. ¿Ok? Ahí está. Así. Entonces, ya llevamos a Peter y a Rey. Ahora vamos a hacer a Higo. Con Higo vamos a hacer lo mismo que hicimos con Rey en color negro, pero voy a agregarle unos cabellitos aquí en el fleco, pero es exactamente lo mismo. Así que vamos a tejer lo mismo que hicimos con Rey en color negro y regreso. Ok, miren, voy a tejer 12 cadenas. Sí quedó un poquito así como cortito, pero sí son las, miren, 7, 9, 11 y 13. No importa, porque así es Higo. Y vamos a hacer esto. Tejo 12 cadenas, ¿no? Y luego tejo 8 cadenas. 3, pero espérenme. Voy a marcar la cadena 12. Entonces, tejo 8 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, más una y tejo. A partir de la segunda cadena, 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, quito la marca. Y en donde estaba la marca voy a hacer un punto deslizado. Ahora otra vez tejo 8 cadenas más 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
y a partir de la segunda cadena tejo 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la siguiente cadena de aquí, de donde estaba la marca, hago un punto bajo. Y otra vez, hago 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más una. Y otra vez, a partir de la segunda cadena, 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Digo, me voy a la siguiente cadena y hago un punto bajo. Y así hasta terminar las 12 cadenas. ¿Ok? Otra vez hago 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más una. Y a partir de la segunda hago punto por punto. Son 8 puntos bajos y otra vez. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, ya van la 8. Y entonces me voy sobre la cadena principal y tejo un punto bajo. Y ya otra vez, ¿ok? Así tejo las 12 cadenas y regreso. Ok, miren, ya quedó así. Entonces, voy a rematar aquí. Voy a cortar. Remato. Y hago un amarre aquí pequeño con este estambre. Ay, es que bañé a Chompis, que ya olía horrible. Nada más que me pide premios, como diciendo, ya me dejé bañar, ahora me toca mi premio. Y nada más está molestando. Ok. Ya quedó así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, voy a pegar paradito aquí esto. En donde tejimos la tirita. La de un punto bajo sobre la cadena. Y vean, le pongo aquí silicona en la orilla del fleco. Y vamos a poner como coronilla esto. Así. Así. Y entonces voy a dejar que tantito que seque. Y pegamos cabellito por cabellito hacia atrás, pero dejando como chinito. ¿Ven que digo es así? Como tiene el cabello como rizado en el fleco. Entonces así lo voy a hacer. ¿Sale? Dejen que seque primero tantito esto y ahorita regresamos. Si quieren, le pongo sus ojitos. En la vuelta 26, 28, 30, 32, 34. Bueno, aquí. Así.
Todavía no los pego, pero ahí está. ¿Ok? Y entonces vamos a tejer el cabellito de este Winston. Híjole, ese sí está pesado. Ese hay que hacer como cairelitos en todo el cabello. ¿Ok? Entonces, vamos tejiendo tiritas de... Miren, este va así. Ahorita es que aquí creo que me faltó. Ay, ahí, espérenme. Ahí está. Lo dejo así a un lado. Ah, porque acuérdense que lleva lentes. Este lleva lentes. Y entonces los ojos los vamos a medir con los lentes. Aunque parece que sí quedó. Creo que sí. Sí, sí quedaron. Miren. Si quieren lo ponemos un poquito más para acá. No, este va un poquito más para acá. Así. Todavía no los pongo, pero... Y vean, aquí pego puntita por puntita. Así. Y la pego. Así. Así. Y voy pegando uno a uno. Ahí está. Así. ¿Ok? Y vean, queda así. ¿Sale? Lo hago y regreso. Ok, para Winston vamos a hacer esto. Voy a hacer puros cairelitos y los voy a pegar. ¿Ok? Y va a quedar así, todo lleno de rulitos. Entonces, para hacer los rulitos vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. ¿Ok? Y vamos a hacer tiritas, puras tiritas. No sé cuántas, como unas 20 tiritas o 30. No sé, depende de cómo vamos a llenar la cabecita. Entonces, así. Y vean, remato, corto y remato. Así. Hago un amarre con las dos puntitas. Y cortamos. Y así voy a hacer varias y vamos a enroscar así. Así, voy a enrollar. Y el rollito lo vamos a ir pegando así. Ya que enrollé, pongo silicón. Y vamos a rodear. Otra vez enrollo
Pongo silicón. Y lo pego aquí al ladito. Y así voy a llenar todo la cabecita. ¿Ok? Aquí sí es al tanteo. Espérenme. Van a ir los ojitos como por aquí. Oh. Algo así. Y entonces voy a rodear. Ay, perdónenme, pensé que estaba enfocando. Puse los ojitos en la línea que les dije y voy a ir rodeando. Dejen, hago otro para que, creo que no lo hice, no lo puse dentro de la cámara. Son 10 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 10 puntos bajos. ¿Ok? Hay una disculpa. Es que estoy como adormilada. Pero estoy bien, o sea, ¿qué pasa? Acabo de comer. Yo creo que me dio el mal del porqui. Y entonces estoy así como, me estoy yendo. Pero sí me eché una siestecita. Pero, ay, de esas que hay una mosca que está molesta y no duerme uno bien, pero así ando. Y entonces, ya terminé. Cortamos. Y hago esto. Por si no se vio, ¿no? Hacemos el amarre. Ay. Así. Y luego cortamos. Entonces, enrollo. Así. Y sostengo la orillita así con las uñas. Y vamos a ir pegando. Así. Y hago esto. ¿Ok? Y lleno toda la parte del cabellito. Si quieren, le pegamos nada más lo que es aquí arriba, porque creo que así va está como rapadito de abajo. Y entonces, nada más hacemos el circulito de aquí arriba y rellenamos. Entonces, han de ser como unas 10 o 12 figuritas así. Déjenlo, avanzo y ahorita se los enseño. Ok, miren. Ay, disculpen el ruido, es que es mi ventilador. Y entonces, es que entra de lleno todo el sol, miren. Y entonces me da todo el sol. Y estoy acá tejiendo. Entonces, me da calor. Miren, ya terminé. Perdón, es que mi zapato. Ya terminé de tejerlos. Y le pegué los lentes e hice las cejas. ¿Ok? Y pegué un cuadrito rojo de 1.5 por 1 centímetro. Y, y le hice el logo de Ghostbusters. Bueno, según yo. Nos lleva en el hombro derecho. O sea, si tú lo ves de frente es izquierdo, pero en el bracito derecho. Y entonces, el Winston no le hice nada porque ahorita le voy a hacer las cejas, le voy a hacer la nariz. A todos les puse nariz. Y las cejas, ahorita les pongo de muestra con Winston porque él lleva orejas. A él sí le voy a poner orejas. Ok, miren. Estoy viendo la mochila
Para la mochila uso mi cajita de la presión. Entonces voy a ver que quede. Ahorita se las explico, pero la estoy partiendo a la mitad y estoy haciendo que entre. ¿Ok? Entonces voy a ver para forrarlas todas de negro. Y voy a ver de una vez para ya que queden listos. Ahorita les explico cómo hacer las orejas y la nariz. Ok, vamos a tomar a Winston y voy a hacer las cejas. Para las cejas todos llevan negras menos Peter. Peter lleva en tono café las cejas, que es el tono de su cabello. Y vean, hago un nudito, lo paso por aquí y lo paso más o menos por el medio. Y le hago así. Me voy con el otro. Entonces, hago esto. Busco el punto medio. ¡Ay! Y ahí mismo, pero vean, la ceja queda en medio y hago esto. Así. Jalo y corto. Y así hacen las otras cejitas de los otros muñequitos. Vamos a hacer la nariz. La nariz la voy a hacer así. Hago 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo el de en medio, corto y rematamos. Y hago esto. Así. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y corto el excedente con mucho cuidado. Entonces, vamos a pegar con silicón. Ay, ¿dónde lo dejé? Acá está. Pego con silicón la nariz. Así. Y lo pongo en medio de los ojitos. Así. Ahí. Ahí está. Espérame. Ok. Lo dejo secar y hacemos las orejas. Ok, para hacer las orejas voy a utilizar el gancho del número 3 y el angorita que usamos para hacer el cuerpo. Y vamos a hacer 3 cadenas y en la última cadena o primer cadena que tejí, vamos a tejer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Dejen ver el tamaño, porque se me hace que me quedaron muy grandes. No, quedaron bien. Vamos a dejar estambre para pegarlo a la cabeza y lo jalo. Ok, jalo con mucho cuidado el de en medio. Todavía no seca. Y eso que lo tengo cerca del ventilador. Ok. Y
vamos a hacer esto. Tiene que ir alineada más o menos por los ojos y a la mitad del brazo. Que quede alineado en el centro del brazo. Más o menos. Y vamos a unirla. Así. Rematamos. Ahí, espérame. Y lo llevo a otro lado. Corto el excedente y corto el de acá atrás. Y ya quedó. ¿Ok? Y entonces voy a hacer la otra oreja. Espérenme que esto tiene que ir pegado. ¿Ok? Ok, miren, la cajita mide 6.5 por 4. De profundo es de 2 por 6.5 y 2 por 4. Van a tener que hacer una cajita. Ay, hago el esquema y ahorita, mejor le hago después el esquema y se lo subo en el Facebook de la casita de Puchis, grupo, y ahí la van a encontrar. Pero pues no hay pierde, o sea, tienes que hacer, es que la necesito hacer con plumón oscuro para que ustedes noten cómo se hace. Yo en este caso, yo nada más voy a medir los 2 centímetros de la caja y la voy a partir así a lo largo y ya introduzco una con otra. O busquen una cajita que sea más o menos estas medidas y eso les va a ayudar mucho. Ahorita me espanté, 1109 cuesta el medicamento. Ahí me los da el Seguro Social, pero, ay no, yo no sé qué hubiera hecho. Yo creo que ya me hubiera enfermado más, porque no, está muy grueso yo estar tomando medicamento tan caro. Pero, así, miren. Así. Y entonces lo que hice fue hacer esto. Ah, no, espérenme. Primero lo forré con Durex porque como son tapas, o sea, miren. Ajá. Hice esto para que no se destapara la cajita al cortarla. Ay, perdónenme el ruido. Ahí está. Y ahí está. Y entonces voy a cortar. Y entonces aquí, ahora sí, hago esto con el cúter, con mucho cuidado. Ya es práctica, la verdad ya tengo práctica con el cúter. Entonces, miren, me voy derecha. Ay, ahora sí hasta ni yo la creo. Entonces queda así. Y la voy a meter una con la otra. Así. Voy a doblar tantito. Y ya quedó. ¿Ok? Y miren, dejen hacer las 4 cajitas. Porque tengo 4 cajitas, pues ya de tanto que estoy tomando este medicamento. Y hacemos esto para que quede así, miren. Así va a quedar la mochilita.
y le vamos a hacer tirantes y todo. Estoy viendo si hacer la parte porque lleva mucho detalle, pero voy a ver cuánto mide el video, si no pues los hago para forrarla, porque todavía me falta forrarla de tejido y luego hacer todos los accesorios que son las necesitamos 4 bolitas de madera, necesitamos piedritas y no sé si estas o meter unas más grandes porque lleva cuatro lucecitas grandes y entonces voy a ver si tengo de este color en grande, que creo que no, porque creo que los ocupé todos. Y entonces acá están, acá abajo, y voy a ver, ok, porque necesitaría un buen, y de estas no tengo, entonces yo creo que le meto de estas chicas. Entonces de esas sí tengo muchas, miren, de estas. Y me faltaría también poner, me falta también la cajita. Esa la tengo que armar con maderita, donde esconden los a los fantasmas. Esos también la tengo que hacer. Todavía me falta mucho. Bueno, lleva esto y lleva unas pistolas. Estoy viendo cómo hacerlo, pero vamos a ver paso a paso. Dejen veo cuánto tengo de video y si no, pues hacer el accesorio aparte. Ok, miren, ya acabo de hacer el video para la parte del video de los materiales. Y entonces vamos a necesitar también las maderitas para hacer la cajita donde entran los fantasmas. Y un popote. Yo dio la casualidad que sí tengo popote negro. Entonces para la parte de la maquinaria que cargan en la espalda, no puedo decir el nombre porque me van a censurar el video. Entonces para donde sale el rayo. Entonces dejen termino de cortar las cajas y regreso. Ok, miren, si utilicé fieltro negro. Si no tienes fieltro negro no te preocupes, nada más con que pintes con un plumón las tablitas redondas no hay problema. Miren, ya quedó la cajita que hago para para atrapar los fantasmas, y es de 2 por 4 y de profundo de 2 por 4. Ok, entonces este es de 2 por 2 y ya quedó el cubito. Entonces estas maderitas las voy a guardar porque creo que las puedo ocupar para las ok. Disculpen que no diga la palabra. Y entonces con el fieltro voy a pegarlas a la maderita, ok, así, y así pego las 4 maderitas en color negro. No sé si forrar de fieltro la cajita, porque si lo hago tejido va a quedar como muy dura, muy tosca. Entonces estoy pensando si en fieltro hacer el accesorio, así de forrarlo, así, de pegarlo así con el fieltro y quedaría creo que bien. Entonces lo voy a forrar, va de negro
y regreso. Así. Así. ¿Ok? Lo forro y regreso. Ok, miren. Bueno, todavía no pego estos circulitos, pero ya forré la cajita. Y aquí voy a pintar. Ándale pues. Voy a recortar una tirita de fieltro amarillo. Y voy a hacer las líneas. Primero pego un pedacito. Así. Corto. Otra vez. Pego. Así. Y vuelvo a pegar. Y esta la agarro así. Y así aprovechan toda la tirita sin que tengan que desperdiciar nada. Ahí está. Y ya quedó. Ya quedó la caja donde atrapan a los a los fantasmas. No a los cazafantasmas, a los fantasmas. Ya quedó. ¿Ok? No tiren los pedacitos que sobran de los fieltros porque eso les ayudan muchísimo. La verdad, luego te ayudan demasiado. Entonces, yo te recomiendo que no las tires. Y vean. ¿Ok? Termino de pegar esto y regreso. Ok, miren. Ya rellené. Bueno, más bien, ya cubrí una cajita. Y vean, sí creció bastantito. Y va aquí. Déjenme ver la foto. Ok, va aquí. Y llevo otras cositas acá. Es que es la parte que no sé qué hacer. Si ponerle tablitas, así. O que le pongas cartoncito o pedacitos de fieltro. Más bien pedacitos de fieltro. En tono gris. A ver, espérenme. Así. Y en azul. Ahora sí que vamos a hacer uso de todos de todo lo que tenemos. Si no tienes fieltros, o sea, puedes usar cartoncitos, foamy, algo así. Así. Y es que lleva como un tubito que va de aquí a acá. Eso no sé cómo hacerlo. Porque pues necesitamos también una manguera. Pero eso lo pensé hacer con cadena. Y hacer cadenas como de 30 cadenas. Y que sea la manguera. Y hacer esto. Y luego aquí poner las 3 piedritas en azul. Y aquí las 4 piedritas.
porque por eso quería hacerlas grandes. O sea, poner una aquí. Ay. Poner 4 grandes. Entonces, eso sí ya es libre albedrío, pero dejen, pongo nada más así las cositas, las pego y ahorita regreso. Ok, miren, ya quedó la mochila. Voy a enseñarlas a que la hagan. La voy a poner con él. Así. Ok. Ya quedó. Ok. Y entonces, así quedó. Y vamos a hacer las otras 3 mochilas. Vamos a tejer con estambre cadeneta y con un gancho del número 3 de 3 milímetros y tejemos 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más una. Y a partir de la segunda cadena tejemos punto por punto. Son 12 puntos bajos. ¿Ok? Miren, todavía no creo subir el video porque todavía me faltan las 3 mochilas que faltan y sí están muy laboriosas. La verdad, no pensé que me llevara tanto tiempo hacerlos, pero sí me está llevando mucho. Ya son 6 de la tarde y todavía no termino. Apenas terminé una mochila. Entonces, corté los tubitos de 5 centímetros para lo de... y lo forré con fieltro gris. Están secándose, por eso están así. Y van a cortar un cuadrito de 2.5 por 2 para la parte esta de gris. Y corté tubitos pequeños. Miren, no todos son iguales, pero como de 2 centímetros. Y corté unas tiritas de azul que es de 1 por 2 centímetros. Y corté de 1 por 1, o sea, este cuadrito de aquí. Ok, el rojo. Y luego la cadena de aquí a la ya saben qué, son 25 cadenas. Y la pego aquí en el círculo y se mete en el popote. ¿Ok? Entonces, los tirantes son de 25 cadenas cada uno. Entonces, seguimos para forrar la caja. Y para eso necesitamos tejer una cadena. Giramos el tejido. Y en la vuelta 2, subo con una cadena y tejo punto por punto. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la 26 punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Espero seguirle un ratito más y es que ya estoy muy cansada. La verdad ya estoy muy cansada. No sé si mañana seguirle y ya subir el video el viernes en la tarde. Hoy es jueves, mañana es viernes. Ahora sí que me tardé muchísimo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y vamos a rematar después de la vuelta 26, pero dejando estambre para poder cerrar la tira que tejimos.
¿ok? Dejan bastantito estambre. Entonces, de la vuelta 2 a la 26, punto por punto, giro el tejido en cada vuelta, subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé las 26 vueltas y vamos a rematar dejando estambre para cerrar, forrar la cajita. Mañana les sigo. La verdad ya son 6:17, 6:20 me marcan el celular. Y miren, no termino. Entonces, si es mucho detalle. Entonces, me falta hacer las tapitas para cubrirlo de arriba y abajo. Y entonces, mejor mañana les sigo. Y gracias por tu paciencia. Nos vemos mañana. Hola, buen día. Miren, ya habíamos hecho ayer en la tarde lo de 26 vueltas de 12 cadenas cada una. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, es que vi raro, pero dije, no, creo que no. Vamos a cerrar la cajita. Vamos a forrar la cajita. Ay, es que ella ya estaba agotada. Una vez que ya hayan hecho esto de las cajitas, entonces hacemos esto. Miren, así. Y entonces cerramos punto por punto, así. Tomamos la orillita de cada lado y lo cierro. ¿Ok? Y ya quedó. Lo termino de cerrar, rematamos y escondemos el estambre en la pues sí, en la costura del estambre. Vean, bueno, ya voy a terminar. Yo sé que no se ve mucho porque es color oscuro y esto no ayuda, dijo. Así. Voy a rematar y hago esto. Escondo así. Les tiré mucho, ahí quedó. Y corto. Entonces, faltan las tapitas. Para las tapitas vamos a hacer esto. Voy a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 10 puntos bajos y tejo de la vuelta 2 a la 4, punto por punto. Cada vez que termine la vuelta, giro y subo con una cadena. ¿Ok? Y lo hago 2 veces.
y dejo estambre para poder unir a la cajita. ¿Ok? Entonces, ya que lo hayamos hecho, que son las cuatro vueltas, vamos a hacer esto. Lo pongo y de una esquina a la otra voy uniendo así. ¿Ok? Agarro el pedacito y lo voy a cerrar alrededor. Lo cierro, remato, escondo el estambre y regreso. Y ya tiene que estar cubierta la cajita completamente. ¿Ok? Así. Ok. Miren, vamos a hacer los tirantes y para eso necesitamos tejer 25 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y dejo un poquito de estambre para unirlo a la mochila. Así, rematamos. Y vamos a unir. Ok. Y uno en la mera esquina y paso la primer cadenita. Así. 2 puntaditas y rematamos. Y paso por todo el estambre. Ok. Y tengo otro pedacito aquí. Hago el nudo. Y me voy a la otra esquinita. Tomo la primer cadena aquí y hago lo mismo. Ok. 2 puntaditas. Si se les hace grande la primera cadena, nada más jalen la tirita que está ahí suelta. Y ya con eso. Ya quedó. Y ya hago un amarre con la tirita que quedó. Así. Y así. Y entonces ya quedó. Bien. Ok, necesitamos hacer otra cadena de 25. ¿Para qué? Para conectar la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Aquí sí vamos a rematar en corto, a cortar en corto. A ver, ahí está. Y vamos a hacer esto con el silicón líquido. Dejen destapo. Ahí está. Así. Vamos a tomar lo que ya saben que es, donde sale el láser, y voy a rellenar tantito con silicón. Espérenme que no sale. Así. Y voy a introducir la cadena. Ahí está.
El excedente lo voy a cortar y lo dejo secar por lo mientras. Y vamos a pegar esto. Voy a pegar el circulito aquí en la parte de abajo. Así. Centrado y así. Y le voy a poner una piedra grande. 3 pequeñas. Se supone que van en rojo, pero no, ya no tuve en color rojo grandes. Todo por la flojera de sacar las pinzas. Ahí ven. Ahí. Ahí está. Y lleva 3 puntitos. Ok, ahora vamos a poner el color gris, el de 2 por 2.5 por 2. Así. Y lo pongo un poquito arriba de esto. Que no llegue hasta arriba, pero tampoco esté hasta la orilla. Y luego tomo el de azul, la tirita azul. ¡Ay! Así. Y pongo el rojo aquí. Centrado, pero no pegado en la orilla. Y voy a poner el tubito pequeñito encima del rojo. Así. Y voy a poner 3 piedritas de azul. Aquí. Ok. Y voy a cortar la puntita. Y lo voy a pegar aquí. Y lo voy a pegar así. El gris lo pego. Eso que oyen es mi chompis. Estás soñando. Miren. Y lo pego aquí.
a esta altura. Ahí está. Y ya quedó la mochilita. Entonces hago otras 2 más. Ay. Así. Y ya quedó. Ok. Entonces, hago las otras 2 y vamos a hacer una cadena de 30 o 35 puntos, dependiendo de lo que quieran. Y lo vamos a pegar aquí y se lo voy a dejar a Higo. ¿Sale? Porque creo que él es el que lo usa. No estoy muy segura. Y vean. Vean cómo se ven. Entonces, hago las otras 2 mochilas y regreso. Bueno, pues así quedaron. Entonces, es Peter, Winston, Higo y Ray. Todos tienen sus mochilas. A Higo le dejé el atrapa fantasmas. Pero realmente no me acuerdo cuál era del que lo cargaba. Creo que era Ray, pero no estoy muy segura. O no sé si era Winston, pero uno de los dos. Y entonces, miren las mochilas. Me gustaron mucho. Espero que te guste. Tengo más tutoriales de algunos fantasmas de Ghostbuster. Y espero pronto poder hacer la camioneta. Pero eso se los debo un poquito. Tengo que analizar cómo atacar el problema. y ya la haré. Espero que te guste y que me regales un like, que me ayuda muchísimo para que YouTube me siga recomendando. Y que si no estás suscrito, espero que te animes a suscribirte dándole a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Nos vemos. Bye.